Buen- Buenos días para todos. Otra vez soy yo, Federico Arteaga, director académico y de innovación de Lexicon. Estoy aquí con las clínicas de la pedagogía, la número 4 de En Casa Aprendemos, el programa de la Alcaldía de Medellín con la Secretaría de Educación a través del programa Semilla Bilingüe. Hemos hecho ya 3 sesiones. Esta es nuestra cuarta clínica para la pedagogía. Hoy vamos a estar hablando de presupuesto cero. La sesión de hoy va a ser algo muy práctico. Me alegra mucho no verlos, no los estoy viendo, pero sé que están ahí y cuando leo los chats, cuando leo los comentarios, sé que varios de ustedes han venido a varias sesiones, entonces los saludo, me alegra no verlos y quiero comentarles que ya con esta cuarta clínica, desastrosamente llegamos al final de la cantidad de camisas que tengo para cambiarme, entonces los próximos videos van a empezar a repetir las camisas, pero no se preocupen, el contenido siempre va a ser nuevo y relevante. Hoy vamos a estar hablando entonces de presupuesto cero. Por favor, tengan papel y lápiz a la mano, porque vamos a hacer unos ejercicios y vamos a diseñar unos planes de acción personales y va a haber momentos en los que voy a estar cambiando entre la presentación y la cámara. Entonces, va a ser una sesión, espero que sea muy dinámica. Empezamos a las 10:40 porque había un live que estaba terminando y conectamos final con principio. Entonces, hoy vamos a trabajar hasta las 11:40. Ya saben, comenten en los chats, comenten, por favor, dejen los comentarios, dejen sus preguntas. Ustedes saben que al final yo les doy mi correo que es federico.orteaga@lexicon.co para que me compartan sus inquietudes, sus comentarios, su retroalimentación. Y yo más tarde estoy entrando a los comentarios, a las conversaciones para interactuar con ustedes y aprender de ustedes. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con nuestra presentación sobre educación remota de emergencia, presupuesto cero. Como en algunas presentaciones pasadas, estoy utilizando la imagen de una persona, una figura, para ilustrar el inicio. Esta persona, anteriormente he puesto escritores famosos como David Foster Wallace, pedagogos como Anton Makarenko. Esta es una persona local, esta profesora del Colegio San José de Las Vegas se llama Jamie Venegas. Ella participó el año pasado en nuestro panel de expertos en el primer seminario de enseñanza de la lengua inglesa que organizó Lexicon. Y lo hicimos el 20 de septiembre, tuvimos más de 150 personas y ella estuvo en el panel de expertos porque Jamie, cuando tuvo que enseñar en sociales, en segunda lengua, se las ingenió con cómo iba a enganchar a sus estudiantes, cómo las iba si no obviamente a enamorar de la guerra, pero sí a enamorar del tema, de querer aprender. Entonces utilizó varias partes de software gratis y conectó una reunión en la que sus estudiantes pudieron hacerle preguntas a un sobreviviente polaco de la Segunda Guerra Mundial que estuvo en los campos de concentración. Entonces fue una clase muy emocional, fue un momento muy importante tanto para estas niñas haber visto de primera mano que las víctimas de la guerra sí son reales y cuentan horrores, y para esta persona para este señor ver que había jóvenes, incluso al otro lado del mundo que nunca había conocido, que estaban interesadas en aprender, y todo esto se logró por la iniciativa, por la industria y por la recursividad que caracteriza a los profesores que tuvo la profesora Jamie Venegas. Obviamente le pedí permiso para utilizar su imagen y ella accedió tácitamente. Eh, Vamos entonces a seguir. Este es un ejemplo de algo que hizo ella con presupuesto cero. Se dedicó un poco más a la investigación y pudo conectar las cosas, se asesoró del profesor de sistemas del colegio y lo llevó a cabo. Entonces hizo algo muy, muy interesante y esto es lo que yo sé que todos ustedes pueden realizarlo porque los profesores son naturalmente recursivos, somos naturalmente recolectores, sabemos construir, aun si no sabemos dibujar, sabemos hacer entender una idea con algún garabato. No nos da miedo hacer el ridículo con gestos y con caras con tal de hacernos entender, con tal de comunicar un punto para los estudiantes. Entonces, el día de hoy les voy a hacer varias preguntas. Recuerden, papel y lápiz, tengan papel y lápiz. Mm, Va a haber una pregunta difícil. Vamos a empezar con una pregunta difícil. ¿Sí? Es una pregunta que no es sencilla por muchos motivos. Es una pregunta que políticamente puede ser extraña, pero ¿ustedes creen que el entrenamiento para profesores es jerárquico? A ver, ¿con qué me refiero con esto?
¿Ustedes creen que hay diferentes escalafones o estratos de profesores que reciben diferentes tipos de entrenamiento? ¿Será que los profesores de colegios públicos reciben entrenamiento similar a los profesores de colegios privados? ¿Hay una cultura de entrenamiento que es mejor en ciertas instituciones y en ciertos equipos profesionales que en otros? ¿Por qué hago esta pregunta? Llevo 22 años enseñando inglés y yo sé que las editoriales, que muchas veces son las responsables por el entrenamiento de los profesores, porque viene como parte del paquete que venden cuando traen un texto guía, un software, una plataforma de aprendizaje, ellos miden las posibilidades de venta en un colegio o en el otro. Claro, una editorial es un negocio, ¿sí? Y estamos hablando de que esto no es malo. O sea, sí, que sea un negocio está bien y además están dando un valor agregado que es muy importante, que es el entrenamiento. Pero como todo negocio, a los clientes grandes que compran mejor se les consiente un poco y a los clientes pequeños que compran ocasionalmente, normalmente sus peticiones pueden esperar un poco más. Entonces, las escuelas y los colegios donde se gasta suficiente dinero en recursos para profesores tienen una cultura del entrenamiento porque las editoriales ofrecen entrenamiento de forma más continua. En los colegios donde no hay tanta inversión por cualquier cantidad de motivos, desde el presupuesto hasta política nacional, en que no se invierte tanto en recursos para profesores, obviamente hay menos entrenamiento por parte de las editoriales, porque los profesores además gastan más tiempo preparando el material porque no tienen recursos y como se pueden dar cuenta es un ciclo, ¿sí? Es un ciclo que se retroalimenta. ¿Sí? Tener recursos adecuados disminuye el tiempo de preparación, no tener, y con ese tiempo que se libera, entonces hay entrenamiento, entonces siempre va subiendo. ¿Sí? Cuando no hay recursos, se invierte mucho tiempo en preparación de material original, entonces se disminuye el tiempo de entrenamiento y la brecha se hace más grande. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que el entrenamiento para profesores es jerárquico? Esto no tiene una respuesta definitiva, obviamente, pero sí tenemos puntos de vista. Y el entrenamiento sí es jerárquico, pero no es por decisión de las editoriales ni es por decisión de los profesores. Simplemente es una consecuencia de que haya premuras, de que haya problemas en tanto presupuesto y horarios. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que ya hay manos invisibles que meten su influencia en el mundo de nuestro entrenamiento como profesores. Por eso el programa En Casa Aprendemos, Semilla Bilingüe, lo que está haciendo la Secretaría de Educación, MOVA y la Alcaldía de Medellín es tan importante porque esto se está brindando a toda la ciudad y nadie está recibiendo mejor información que otros simplemente por pertenecer a una institución o pertenecer a otra. La idea es que en este momento todos nos estamos dando la mano. Esta fue la primera pregunta. Recuerden lo que les pedí, por favor. Tengan papel y lápiz a la mano, porque les voy a hacer unas preguntas y voy a necesitar que ustedes lleven un registro de sus respuestas. Si no les parece que deben utilizar un papel y lápiz o se distraen, entonces utilicen la caja de comentarios del live y ahí podemos trabajar. Entonces, porque vamos a hacernos algunas preguntas y vamos a desarrollar un plan de acción individual. ¿Sí? Individual. Hoy en este taller, yo sé que cuando ustedes firman en los comentarios están siempre representando al Merceditas, a tal colegio, a tal otro y se mandan saludos y es muy bonito, pero hoy lo importante no es que viene todo el colegio Merceditas, sino que vino tal profesora del colegio Merceditas. ¿Sí? Piensen en ustedes dentro de su clase, en ese momento que hemos hablado que es de autonomía, que hay una privacidad del rito académico, en ese momento. Quiero que piensen en ustedes en ese momento y no solamente en el salón de clases, sino en este instante, en esta circunstancia, cuando esa privacidad del rito académico se ha visto un poco violentada por la situación mundial, por este tipo de cuarentena que nos estamos imponiendo para aplanar la curva y que no colapsen los servicios de salud. Piensen en ustedes en este momento, ¿sí? En este momento, en cada uno de ustedes. Piensen en el número uno, en yo, ¿sí? Y basados en eso es que hoy vamos a diseñar nuestro plan de acción. Entonces, vamos allá, empezamos con unas preguntas, ¿sí? Como queremos individualizar el trabajo de hoy, ¿sí? No pensar tanto en los grupos, en todo el profesorado, sino simplemente en el profesor individual que en este momento está asistiendo a esta conferencia, a este taller, desde el computador de su casa o desde su teléfono,
¿sí? Quiero que piensen en cada uno, entonces voy a hacerles unas preguntas para cada uno de ustedes. Piensen en esto. ¿Qué necesitarías tú para tener una mejor experiencia de educación remota de emergencia? Tú, ¿qué necesitarías? Piénsalo muy bien, concéntrate, analiza tus clases, cómo son esos ratos, qué cosas se presentan, qué problemas, qué quisieras, qué se podría hacer, qué les gustaría a los estudiantes, qué necesitarías tú para tener una mejor experiencia de educación remota de emergencia. Tenemos varias opciones para esto o para todo lo que ustedes quieran responder. ¿Más recursos? ¿Necesitamos más recursos? Sin duda. ¿Pero qué tipo de recursos? ¿Sitios web? ¿Guías que se puedan imprimir? ¿Listenings? ¿Cosas de escucha? ¿Videos que se puedan descargar? ¿Aplicaciones? ¿Plataformas interactivas? ¿Qué tipo de recursos necesitan ustedes? No importa cuál sea el recurso que ustedes quieran pedir. Yo no voy a desautorizar lo que ustedes necesiten, lo que quieran, pero definitivamente les voy a pedir que se cuestionen en términos de relevancia por qué queremos tal recurso. ¿Sí? ¿Cuál es la relevancia para mí de ese recurso y cuál es la relevancia para mis estudiantes de tener cierto recurso? También pensemos, sí, yo puedo querer unas aplicaciones muy interesantes, pero ¿cuál es la disponibilidad? ¿Se distribuye en Colombia? ¿Tiene un precio accesible? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo también pensemos en esos recursos, en esas guías que vamos a imprimir, digamos, sobre noticias, sobre el entrenamiento que estamos utilizando para este momento? ¿Cuál va a ser la vida útil de ese recurso? Sea tangible o intangible. ¿Cuál es la vida útil? ¿Sí? ¿Ofrece oportunidades para reciclaje? ¿Puedo yo hacer replicación si me dan un entrenamiento que me pareció muy chévere y yo tengo la habilidad de comunicarme no solo con mis estudiantes, sino también con otro tipo de grupos humanos? ¿Puedo proponerle a mi director académico o al rector de mi colegio que hagamos una reunión y yo replico ese material y va a ser relevante en ese momento? O sea, ¿cuál es la vida útil? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cómo se puede reciclar? ¿Ofrece una diversidad de recursos? Y si un recurso ofrece una diversidad de recursos, la fuente de donde viene el recurso también ofrece más recursos, o sea, pertenece a una familia de servicios o de productos que me pueden interesar. Sí está bien pedir más recursos, pero pensemos siempre en los específicos, porque la clase de nadie es parecida a la de nadie, así los dos profesores den en octavos diferentes y se rijan bajo el mismo proyecto educativo institucional y se sienten juntos a hacer la planeación de las clases. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Más entrenamiento. ¿Pero qué tipo de entrenamiento? Listo, sí. De entrenamiento necesitamos todos, pero ¿qué tipo de entrenamiento? ¿Necesitamos en pedagogía? ¿Necesitamos en tecnología? ¿O simplemente estrategias de clase? Tenemos nosotros la cultura del entrenamiento. Afortunadamente en este momento sé que ustedes que están aquí sí, efectivamente, tienen un interés que trasciende simplemente la obligación y hay un deseo de mejorar, de llevar algo nuevo y de llevar algo más importante a los estudiantes. Lo más importante en este momento es hacer autorreflexión. Sí, decirme, no, a mí realmente, o sea, ser honesto con uno mismo. Por eso es que cada uno tiene su papel y lápiz, para ir tomando notas y conocernos y para que te conozcas un poco mejor. Decirme, no, a mí realmente me da un poco de pereza el entrenamiento. O decir, siempre que hay entrenamiento, espero toda la semana que llegue el momento porque me encanta participar. O sea, realmente seamos honestos. Yo siento que necesito ayuda en tecnología porque es que no entiendo bien cómo funciona Zoom, ni Teams, ni Google Meet. O sea, seamos específicos en nuestros deseos y en nuestras necesidades. Eh, es hora de que enfrentemos muchos prejuicios que tenemos frente al entrenamiento. A veces simplemente pensamos que un entrenamiento viene como a aplanarnos la imaginación y a estandarizar el modelo de todos, pero ahí hay mucho prejuicio, ¿sí? Y la autorreflexión nos lleva a derribar muchos de nuestros prejuicios y esa debe ser la función, en la medida de lo posible, ¿sí? Que nos permita ser mejores cada vez. Eh, ¿Qué más podemos necesitar? Más tiempo, por supuesto. El tiempo nunca es suficiente, aunque todas las personas tengamos las mismas 24 horas en cada día. Pero ¿qué tipo de tiempo? ¿Necesitamos tiempo en línea o necesitamos tiempo desconectados? ¿Necesitamos tiempo en tanto alargar las fechas límites, la fecha de entrega de ciertas cosas, darnos un poco más de licencias? Eso es otro tipo de tiempo. ¿Necesitamos más tiempo para preparación de clases? Yo sé que tú como profesora
te pasas una gran cantidad de tiempo planeando clases. Es tal vez de las cosas que más consume tiempo después de la clase misma. ¿Sí? Y a veces mucho más porque si hay que preparar material para cada clase, pues la preparación de ese material se consume una buena parte de ese momento. ¿Y de quién vamos a recibir el entrenamiento? ¿De quién vamos a recibir el entrenamiento también durante ese tiempo que tengamos libre? También, ¿para qué necesitamos tiempo? Para ustedes mismas, necesitas tiempo para ti misma, para estar contigo misma y poder concentrarte y poder pensar en otra cosa, es muy seguro. ¿Necesitas más tiempo simplemente para relajarte? Por supuesto que lo necesitas. ¿Necesitas más tiempo para calificar? ¿Qué tanto han cambiado los tiempos de calificación entre el momento en que ustedes recogían las previas impresas a este momento en que tienen que calificar algo que aparece en una pantalla? ¿Y qué tanto tiempo les demora tabular eso? ¿Qué tanto tiempo se te demora día a día en la calificación? Estamos en momento de ver otra calificación, finalmente vamos a pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo definitivamente, podría ser un gran momento. Tal vez necesitamos incluso más tiempo para rediseñar el currículo, ¿sí? El currículo que diseñamos en esas reuniones de currículo a final de año, cuando ya estábamos esperando la entrega de notas en los colegios, no contemplaba la posibilidad de un confinamiento, de una cuarentena que se iba a prolongar más allá de 3 meses. O sea, nadie había pensado en esto. Entonces, hay también una necesidad de tiempo para reprogramar los objetivos que yo tengo y los objetivos que tiene mi institución. Necesitamos más acompañamiento, por supuesto. ¿De quién necesita más acompañamiento? ¿De la gente en su colegio? ¿De sus coordinadores y rectores? ¿Necesitas más tiempo de tu comunidad? Que la comunidad entienda el papel tan importante como de cohesión social, de cordura y de sencillamente de esperanza que cumple la maestra, que cumple la profesora. Que haya un reconocimiento de esa comunidad. Necesitamos más acompañamiento de los padres de familia, hablar el mismo idioma, de pronto salirnos un poco del paradigma de que los padres de familia siempre están exigiendo cosas y ellos creen que los profesores nunca están cumpliendo, salirnos de ahí, salirnos de esas ideas y decir, hombre, es hora de que trabajemos más juntos que nunca. ¿Sí? Hay juntas, perdón, hay asociaciones de padres de familia que son supremamente efectivas, organizadas y muy bien articuladas con el profesorado de un colegio, pero hay otros momentos en los que sencillamente es más difícil articularlos de alguna forma y normalmente eso tiene que ver porque las asociaciones de padres de familia están compuestas por madres y padres que también trabajan y no tienen el tiempo de asistir a tantas reuniones para hacer una planeación y hacer supervisión y llevar a cabo y analizar planes. El padre o madre de familia que tiene que trabajar de forma muy, muy ardua, no tiene tiempo para participar de esta forma, pero en este momento, desafortunadamente, no tenemos opción. Necesitamos participar todos juntos. ¿Qué necesitan? ¿Quién más necesita que los acompañen? Las editoriales. En este momento las editoriales quieren estar cerca de los colegios, entonces es un buen momento para preguntarles qué a las editoriales, sea la editorial que ustedes trabajen, puede ser Norma, puede ser Educar, Norma Educar, puede ser Carvajal, puede ser Macmillan, Richmond, Oxford, Cambridge, Pearson, McGraw-Hill, quien les distribuya los libros, quien sea. Es hora de preguntarles cómo están acompañando a los profesores, cómo nos están acompañando, cómo me puedes ayudar en este momento, ¿sí? Y ellos van a responder porque sí están ofreciendo cosas. ¿Qué es lo que pasa? A veces sencillamente los canales de comunicación son muy trastocados o son muy demorados. Entonces, si la montaña no va a Mahoma, entonces Mahoma le envía un email a la montaña y le dice, hey montaña, te estoy esperando porque no has llegado. Entonces, hacerlo de Mahoma, por favor, y activar esos correos electrónicos que obviamente ustedes tienen todos esos contactos. Y obviamente, ¿qué más podemos necesitar? Pensemos, ¿qué más se nos ocurre? Más presupuesto. Más presupuesto, sencillamente más dinero. Tener más dinero en la institución ayudaría mucho a facilitar todas las anteriores. Por supuesto, pero el problema es cómo y cuándo. ¿Cómo sabemos esto? Mientras llega es un león que devora el alma, decía Allen Ginsberg. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, en algún momento, ya que hay un acuerdo de paz firmado en Colombia, tal vez se va a reducir el presupuesto de los militares y se va finalmente a invertir más en educación. ¿Sí? Soñar no cuesta nada.
Pero mientras tanto, ¿qué hacemos en este momento cuando necesitamos implementar un cambio ya? Cuando la necesidad está en la cara y no puedo esperar a que se consoliden planes. Entonces, cuál es mi contexto? Trabajo en un colegio privado donde hay, digamos, 2 computadores por casa y al menos 3 teléfonos inteligentes. Eso es una situación privilegiada. O estoy hablando de trabajo en un colegio público, es una familia de 6 personas o 5 personas, los 2 padres trabajan, uno de ellos tiene un trabajo indispensable y tiene que estar saliendo de la casa. Eh, no hay computador o hay un computador muy viejo que todavía corre con Windows 95 y no reconoce cosas como Zoom y cosas así, o hay solo un teléfono inteligente y con ese tenemos que bandearnos todos y es parte del trabajo de mi mamá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese contexto? Y pensando en eso, entonces vamos cada vez reduciendo, digamos, la fastuosidad del material que debemos utilizar. ¿Cómo podemos hacer trabajar esto? ¿Cómo podemos hacer que todo esto funcione? Vamos a ver unas ideas. Primero que todo, el presupuesto cero tiene unas reglas. Ya casi vamos a empezar los ejercicios, así que no se preocupen. Pero pensemos cuáles son esas reglas de presupuesto cero. Primero tenemos que asumir que ni tus estudiantes, ni tú tienen dinero para invertir en la actividad, ¿sí? Por 1 millón de motivos, no hay dinero para invertir en la actividad. Entonces, partamos desde ahí, partamos desde lo que tenemos en este momento. Yo estoy asumiendo, incluso tal vez una cosa muy esperanzada, es que hay teléfonos, es que hay smartphones, ¿sí? Hoy voy a estar mostrándoles un poco de mi smartphone, que como pueden ver tiene la pantalla rota, y entonces eso a mí me perjudica la lectura, pero no deja de ser una herramienta muy importante en mi enseñanza. También pensemos que el presupuesto no es solo dinero, también es tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos pensando en nuestro presupuesto, es cuánto dinero y cuánto tiempo. ¿Sí? Y a uno creería que el tiempo es más fácil de conseguir, pero también hay que respetar que hay demasiadas ocupaciones y hay no solo eso, sino que no podemos estar trabajando todo el día. ¿Sí? Necesitamos el tiempo en el día para acostarnos en la cama y mirar al techo. Es muy, muy importante. Todo ser humano que ha desarrollado conciencia y tiene un telencéfalo altamente desarrollado lo necesita. Es muy importante acostarse y hacer ratos de ocio. Pensemos que la actividad o el material, porque el presupuesto cero a veces ni siquiera necesita material, simplemente necesita una idea organizada. Pero la actividad o el material que puede reciclarse y puede resignificarse, se le puede dar un nuevo propósito, se valoriza. No tanto en términos financieros, sino que es algo que puedo compartir más con mis compañeros. Es algo que mis estudiantes conocen, el tipo de ejercicio, y entonces cuando les anuncio que vamos a hacer ese ejercicio otra vez, se ponen muy contentos. Eso es ganar valor. Eso es ganar valor, cuando yo puedo afectar de forma positiva a la comunidad alrededor mío y los otros profesores de biología están utilizando el ejercicio que diseñé para hablar de la célula, se ha valorizado ese ejercicio. Cuando los estudiantes les digo que vamos a hacer el tipo de ejercicio que hicimos con la célula, se valoriza ese ejercicio. ¿Sí? Cuando se vuelve una historia que puedo comentar, incluso el que puedo escribir algo y ponerlo en algún blog en internet, se valoriza ese ejercicio. ¿Sí? Pensemos en eso, en crear actividades que se valoricen. ¿Sí? Que nos puedan durar, porque esa valorización nos va a ahorrar mucho tiempo. Y aún sin costos, habrá una curva de aprendizaje y adaptación. ¿Sí? Va a haber una curva de aprendizaje y adaptación. Eso quiere decir que va a haber un tipo de inversión. ¿Sí? Cuando uno acepta que va a haber una curva de aprendizaje, cuando adopte una nueva técnica, es que estoy aceptando la realidad de una inversión. Va a haber una inversión, va a haber un gasto metodológico y un gasto pedagógico. ¿Sí? Metodológico es cómo decidimos hacer las cosas y pedagógico es cómo explicamos que se hacen las cosas. ¿Sí? Y todo tiene que responder a un enfoque, que es cómo creemos que deben hacerse las cosas. ¿Sí? Articularnos eso mentalmente y recuerda, personalmente, te estoy hablando a ti. Hoy estamos hablando uno por uno. Articularnos en nuestro enfoque, metodología y pedagogía, ¿sí? El qué creo, cómo lo hago y cómo lo explico. Eso nos va a permitir ser coherentes y nos va a permitir disminuir la duración de esa curva de aprendizaje. Va a ser mucho más fácil de aprender si toda la propuesta es coherente dentro de sí. Ahora sí,
Eso es algo que pensé el día de hoy. Soy docente, mi escritorio es mi primer laboratorio. Soy docente, mi escritorio es mi primer laboratorio. Las ideas empiezan cuando analizo la necesidad de mi estudiante o cuando estoy en clase y se me ocurre un chispazo viendo la situación que está ocurriendo y luego me devuelvo al lugar donde trabajo, a la sala de profesores y a todos estos lugares para diseñar, para hacer un experimento. Soy docente, mi escritorio es mi primer laboratorio. Voy a proponerles en este momento 3 actividades y las vamos a llevar a cabo. Entonces, papel y lápiz porque les voy a pedir hacer un pequeño diseño. ¿Okay? Les voy a presentar los nombres de las actividades, son actividades originales. Se llama, la primera que les voy a proponer es Running Radio, o sea, radio viajera. Para radio viajera, ¿cuál es el recurso? Un teléfono. Y obviamente los teléfonos de los estudiantes. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a utilizar notas de voz. ¿Sí? Las notas de voz que a veces nos mandamos, que a veces les decimos a nuestros amigos que no las manden tan largas porque mandan unos podcasts de 4 minutos. Vamos a utilizar notas de voz. ¿Por qué las notas de voz? Es muy difícil que a un teléfono no le funcionen las notas de voz. ¿Sí? Porque un teléfono que no le funcionan las notas de voz quiere decir que el micrófono se ha dañado o que hay una desconexión completa con el software y entonces el teléfono ya no sirve. Porque todos tenemos programas de mensajería instantánea tipo WhatsApp, Telegram, Signal, el que utilicen, chat de Facebook, porque la mayoría de planes con los que vienen los teléfonos de la empresa, del servidor que venga, Tigo, Claro, Movistar, normalmente incluyen que incluso cuando se ha acabado el saldo, quedan unos días de WhatsApp, quedan unos días de algunas redes sociales. Entonces es un servicio que realmente, porque con una recarga de 1,000 pesos, pues yo me puedo desbarar durante media hora enviando material vía WhatsApp. Entonces, esta es una herramienta que nos va a servir mucho. Entonces, vamos a utilizar, y la gente obviamente le encantan las notas de voz y vamos a articularlo de diferentes formas. ¿Qué podemos hacer con estas notas de voz? Podemos compartir historias, reglamentos, datos, explicaciones comunales, algo que quiero que todos entiendan, explicaciones personales, algo que quiero que tú entiendas, o información fraccionada para completar tareas. Esta es una de las grandes cosas que hemos estado hablando con los profesores. Muchos profesores se quejan de que no tienen suficiente tiempo con los estudiantes y no tienen suficiente frecuencia con los estudiantes. Alguien hace poco estaba diciendo que se veía durante 45 minutos con sus estudiantes cada 2 semanas. Es muy difícil entonces crear recordación, volver a la clase y que sigamos con el tema y puede crearse una carga de pronto exagerada en la tarea, ¿sí? Porque necesito cubrir 2 semanas de actividad o al menos 2 semanas de avance en el tema. Entonces, ¿qué podemos hacer? La información fraccionada para completar tareas es, les digo, bueno, nuestra próxima clase, hoy es miércoles 10 de junio, nuestra próxima clase es el 18 de junio, ¿sí? El jueves. De aquí a allá, les voy a enviar 3 notas de voz entre estos días. Cada nota de voz tiene una instrucción o un pedazo de información necesario para que podamos completar un ejercicio que les voy a dar en este momento. Entonces es como irle dando pistas para resolver un misterio que se puso en el primer día. Eso mantiene a los estudiantes enganchados, permite cierto mecanismo de control de progreso, de distribución de la información, y puedo volver a la clase el 18 de junio después de terminar el 10 y ya hacer una pregunta, bueno, ¿cómo les fue? Porque la cosa ha estado reciente y yo he tenido una frecuencia, he espaciado bien esas notas, esas pistas, esas informaciones, esas preguntas. Tiene que establecerse una rutina. Entonces, ¿qué quiere decir esta rutina? Que si voy a utilizar un programa así, voy a utilizar notas de voz para enviarles a mis estudiantes, y les digo que el primer mensaje llega los lunes a las 10:30 de la mañana, entonces debo cumplirles. Los lunes a las 10:30 de la mañana voy a estar enviando ese mensaje al grupo. ¿Sí? Es muy importante. Si se envían 3 mensajes entre clase y clase, entonces que se den 3 mensajes. ¿Sí? También si quiero enviar más, no, son 3 mensajes. Entonces, no solamente que tengo que cumplir con 3 mensajes, cómo lleno todo eso, sino también tengo mucho para decir, pero solamente tengo 3 mensajes. Entonces, tengo que sintetizar. ¿Y cuál es la duración del mensaje? Un mensaje, yo recibo un mensaje que me dice, una nota de voz que me dice 4 minutos y medio,
y realmente espero hasta estar metido debajo de las cobijas para escucharlo y dormir. Entonces hay que tener cuidado con la duración de esas notas, ¿sí? Es mejor mandar una ráfaga de 5 notas de voz corticas que una nota de voz larga, ¿sí? Que si yo pauso y tengo que ir a hacer algo, cuando vuelva tengo que volver a empezarla, ¿sí? Es mejor espaciar la información de tal forma que se pueda manejar. Ustedes han visto que los comerciales en radio y en televisión son cada vez más cortos, más cortos, más cortos, más cortos, hasta que llegan spots de 3 segundos, que simplemente nos gritan el nombre del detergente en la cara y salen corriendo. Entonces es importante manejar la duración del mensaje. Y que te haya una norma para la rotación. ¿Qué quiere decir que haya una norma para la rotación? Que en algún momento yo no voy a ser el único que va a estar mandando el mensaje, sino que vas a ser tú, y luego va a ser este estudiante, y luego va a ser tú, o luego durante los 3 mensajes de esta semana los tienes que mandar tan, pero van a crear esos mensajes en grupo, después de una investigación, en fin. ¿Sí? Esa rotación también tiene que tener unas reglas. Vamos a hacerlo alfabéticamente, vamos a hacerlo por los cumpleaños, vamos a hacerlo por voluntarios también, ¿sí? Siempre, nunca se puede, no siempre se le puede decir que no al voluntario. ¿Sí? Al estudiante que siempre levanta la mano y quiere participar, y uno dice, no, tú no, quiero escuchar a alguien que nunca hable. No siempre podemos decir eso. ¿Sí? Muchas veces ese voluntario es el que jala la producción en todo el salón. Y tener una programación semanal. ¿Sí? Decirles, bueno, esta semana vamos a trabajar en este tema y va a funcionar más o menos así, 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 así. ¿Sí? Que la programación semanal sea clara, que sea anunciada. Si es posible, mandado también como un mensaje de WhatsApp. Esta es la programación de nuestra semana, muchachos, y mírenla bien, léanla, pregúntenme algo si les hace falta. ¿Sí? Esto es Running Radio. Ahora viene una parte de ejercicio. Con estas cosas, ¿qué enseñas tú? Recuerda, estoy hablándote a ti, estamos hablando de forma individual, estoy hablándote a ti. ¿Qué enseñas tú? Biología, español, sociales, inglés, álgebra, ¿qué enseñas tú? Escoge un tema. Escoge un tema que tengas que enseñar rápido, anótalo en el papel. ¿Listo? Piensa en un ejercicio que sería bueno que realizaran tus estudiantes. Una investigación, una respuesta, una propuesta de juego. ¿Qué quisieras decirles en el primer mensaje sobre ese texto? Sobre ese tema, perdón. ¿Qué quisieras decirle en el primer mensaje sobre ese tema? Espero que estén anotando. Me estoy quedando callado porque les estoy dando tiempo de anotar. ¿Cómo quieres que participen los estudiantes? ¿Cuál va a ser el rol de los estudiantes en esos ejercicios? ¿Cuántos te tienen que responder? ¿Cada cuánto lo van a hacer? ¿Qué tan largo debe ser el mensaje? ¿Qué contenido y qué forma debe tener ese mensaje? Si estamos hablando, por ejemplo, de idiomas, tiene que hablar en pasado, tiene que hablar en futuro. ¿Cuál es el contenido? Necesito que me hables de esta parte de la célula, necesito que nos expliques tal caso de factorización. ¿Listo? ¿Lo anotaron? Ahí queda un ejercicio para que lo hagan con sus estudiantes cuando se vean con ellos la próxima vez. Es muy importante tomar notas. Para mí no hay nada como tomar notas y creo que todos los profesores somos maniáticos en este sentido. Vamos a hablar de arte intervenido. Este es el segundo ejercicio. Ya saben, papel y lápiz, listo, papel y lápiz, listo. Arte intervenido ya es un poco más gráfico. Entonces, ¿qué hago con el arte intervenido? Voy a internet y busco una imagen relevante sobre lo que tenga que hablar. Por ejemplo, yo les recomiendo una aplicación que conocí hace poco. Esta aplicación se llama Adobe Spark. Spark como chispa en inglés. Es gratuita, obviamente también tiene sus características premium que hay que pagar, pero es gratuita. Le permite a uno acceder a diferentes bancos de imagen, fotografías de cualquier cosa. Uno pone la palabra en el buscador, necesito hablar sobre flores y aparecen montones de imágenes sobre flores que puedo utilizar. Luego puedo ponerle un texto encima, hacer señalar, resaltar, darle efectos, en fin. Puedo guardarlo en mi teléfono y puedo utilizarla como material vía WhatsApp. Y queda presentado de una forma muy bonita. Queda algo que vale la pena guardar, ¿sí? Porque se va a ver bonito. Entonces, escogemos la imagen relevante. Piensen en eso. Otra vez, vamos pensando. Ustedes son profesores. ¿Tú eres profesor de qué materia? ¿Qué enseñas tú, profe? Piensa en eso y arrancamos desde ahí. Entonces, piensa en una imagen relevante para un tema que tengas que enseñar en estos días. De ahí,
intervénela con texto, flechas de énfasis, bórrale partes, por ejemplo, es muy importante. Si, por ejemplo, escoges una pintura de la independencia y digamos que están firmando la independencia, el acta de independencia y borras a dos de los próceres, ¿sí? Escoges la herramienta de borrar y borras a dos de los próceres. ¿A quiénes borré? ¿Por qué los borré? ¿A quién pondrías ahí? Si este no estuviera, ¿a quién hubieras metido? En fin. Entonces hay que intervenirla. Piensen cómo la intervendrían. Ya escogieron, ya tienen en mente una imagen relevante para el tema que estoy enseñando en estos días. Ahora, ¿cómo intervendría yo esa imagen? Ahora vamos a acompañar esa imagen, bien sea con un texto corto o con un audio explicando algo o haciendo una pregunta. Creo que esa instrucción es sencilla y fácil. Pero entonces pensemos, ¿cómo entienden tus estudiantes las instrucciones? ¿Cómo se lo explicas de forma que necesiten el menor número de repetición? ¿Sí? Integrar las habilidades. ¿Qué es integrar las habilidades? En este momento ya estamos hablando un poco aquí de algo que se maneja en aprendizaje de idioma, y es que antes tú tomabas, por ejemplo, el examen TOEFL y había una parte de listening, una parte de escucha, una parte de escritura, una parte de habla y una parte de lectura. Sí, y eran temas distintos, todos de orden académico universitario, pero eran distintos. Hoy en día ya lo que hace el TOEFL es que integra las habilidades. Entonces, tú lees sobre una cosa, escuchas algo que propone otra cosa sobre el mismo tema y tienes que escribir o hablar refutando, respondiendo una pregunta o expresando una opinión sobre el mismo tema. ¿Sí? En este momento estamos mandando una imagen, un audio y tal vez nos tiene que responder con un texto. Estamos integrando habilidades. El hecho de que no enseñes idiomas no quiere decir que no tengas en cuenta las 4 habilidades. ¿Sí? Hay que leer, hay que escribir, hay que hablar, hay que leer, escribir, hablar y hay que escuchar, hay que saber aprender de los otros. En otras vamos a incluir, hay que dibujar, que va a ser muy bonito. Y luego vamos a incluir otra, hay que moverse. Entonces así vamos articulando habilidades distintas. El hecho de que no enseñes idiomas no quiere decir que las 4 habilidades no importen. Entonces, integrar las habilidades, hablar, escuchar, ver, leer sobre sobre un tema desde diferentes puntos, aquí una opinión, aquí información general, aquí un caso de ejemplo, aquí un debate. ¿Sí? Vamos pensando en eso. Y pídele a los otros estudiantes que intervengan igualmente. Si les vas a mandar una imagen, ¿cómo les dirías tú que la intervinieras? Y recuerden, esa imagen se puede enviar por WhatsApp. ¿Cómo les quiero que borren a una persona que no debió estar en este hecho histórico? O les mando una foto sobre las noticias, por ejemplo, digamos, por decir cualquier cosa, cuando el agente de policía Ángel Zúñiga ayer se rehusó a obedecer una orden que le decían que desalojara a una gente muy pobre en Cali, y él se rehusó porque sencillamente no es lo correcto. Entonces envío esa foto y cómo complemento yo lo que dijo el agente o qué mensaje debe recibir de la comunidad. En fin, el hecho de que sea una imagen que se pueda enviar por WhatsApp y que el banco de imágenes se actualice por Internet hace que la relevancia sea constante, ¿sí? Que todo sea permanente. No sea permanente, pero que sea constante. Y ya que tienes todo eso, crear un archivo de imágenes y cómo fue el chat de esa imagen. Entonces, aquí estuvo esta imagen y aquí está el chat. Y entonces ya tengo básicamente todo el archivo de esa clase. Es muy importante que las herramientas que estamos utilizando hoy no solo sustituyan las que estábamos utilizando ayer, sino que las amplifiquen, que las modifiquen, que las redefinan, ¿sí? Entonces, pensemos, vamos allá. Piensen en una imagen relevante sobre un tema que tienen que enseñar en estos días. ¿Cómo intervendrían ustedes esa imagen? ¿Le dibujarían cosas, le borrarían cosas, le escribirían cosas, la recortarían a diferentes alturas? ¿Qué quisieran hacerle? ¿Cuál sería lo que acompañaría esa imagen? ¿Un audio? ¿Qué dirían? ¿Un texto? ¿Por qué escrito y por qué no en audio? ¿Sí? Es muy importante también que uno pueda revisar que la ortografía no le va a pasar lo del mamut y se extinga. ¿Cómo vamos a integrar las habilidades? O sea, cuando estamos diseñando este ejercicio, este va a ser de escucha y de visión, no más. O este va a ser de escucha y de habla. O este va a ser de lectura, habla y visión. ¿Sí? ¿Cuáles son las actividades que voy a estimular para saber cómo enfocar mejor y gastar menos, o sea, disparar menos en general, o sea, apuntarle directamente? Estoy utilizando muchas cosas de muy bélico. Cómo llegar a diferentes habilidades del aprendizaje de la persona que estudia. ¿Cómo van a participar los estudiantes? Que siempre es, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que van a hacer los estudiantes? Ustedes ya saben eso. Y
¿cómo voy a dividir ese archivo? En subtemas, por ejemplo, aquí todo lo de la célula, aquí en esta parte todo lo de los reinos, familias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo crear ese archivo? ¿Sí? Vamos con nuestro tercer ejercicio. Vamos con nuestro tercer ejercicio, que creo que nos está muy bien, que se llama Mira quién chatea. Look who's chatting. Entonces, vamos a utilizar directamente escritura. Este es para hacer escritura con los estudiantes. Piensen de una vez, vamos pensando, profes. Piensa, por favor, tú. Recuerda que estamos hablando de a ti hoy. Es muy importante que lo pienses tú desde tu clase, tus estudiantes, tu situación, tus necesidades, tus fortalezas, tus recursos, tus preguntas, tus dudas, tus miedos, tus pasiones, todo. Eres tú, no es otro nosotros en este momento. Piensa otra vez en un tema que estés enseñando o un tema que venga para enseñar, ¿sí? Para que cuando llegue ese tema puedas entrar con toda una estrategia nueva. ¿Cuáles son las palabras claves de ese tema estudiado? Si yo tengo que enseñar, por ejemplo, si me dicen que tengo que enseñar conjunciones, porque yo soy profesor de idiomas, si me dicen que tengo que enseñar conjunciones, entonces, bueno, ¿cuáles son las palabras claves que necesito yo? Necesito conector, necesito frase, necesito palabras como nominal, adjetival, sustantivada, necesito compuesto. Sí, ¿cuáles son las palabras que necesitaría yo para hablar bien de ese tema? Entonces, los tengo. Listo. Ya tengo una lista, digamos, de 7, de 8 palabras. ¿Qué pasamos de ahí? ¿Ya tienes tu lista de palabras? ¿Ya tienes tu lista de palabras sobre el tema que vas a enseñar? Entonces vamos a hacer lo que hacemos con todas las cosas que tienen nombre, y es darles una personalidad, hacer una prosopopeya. ¿Qué es esto? Es asignarle a objetos inanimados o animales características humanas, como pensamiento, sensación, conciencia, culpa, amor, bueno, amor no, todas estas sensaciones. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo personificamos esto? Entonces, vamos a incluir personajes. Entonces, si el tema, vamos a charlar sobre conjunciones, entonces uno de los personajes va a ser conector, otro de los personajes va a ser frase, otro de los personajes va a ser compuesto. ¿Por qué? Porque vamos a asignar un reparto como si estuviéramos dirigiendo un programa, ¿sí? Entonces, les dices a tus estudiantes, Isabel, tú vas a hacer la preposición. Y entonces, la invitación que se le va a hacer a los estudiantes en ese momento es, por el rato de la actividad, cambiar el nombre de la persona que aparece en WhatsApp, que cambie el nombre de usuario. ¿Qué se va a lograr con ese cambio de usuario? Se va a lograr crear un archivo logográfico a punta de pantallazos de la conversación que están teniendo partes de la oración, partes del vocabulario que tiene que ver con la conjunción. Entonces, por ejemplo, si estábamos hablando de la conjunción, entonces frase, que va a ser mi estudiante Isabel, que se cambió el nombre a frase, va a decir, siento que me hace falta algo, siento que necesito que me acompañen, o sea, no sé cómo explicarme. Aparece otra frase, que digamos es una frase predicado, y es una frase que dice, pues yo como que describo una característica, pero no sé de quién estoy hablando. Y aparece una conjunción que se llama porque, y dice, pues venga, démonos las manos, yo me paro entre ustedes dos, nos damos las manos y vemos qué pasa. Y entonces, cuando se juntan, vemos que, y la armamos en el chat, o sea, es narrar una historia a través de las palabras clave de todo un tema, ¿sí? Yo sé que ustedes van a ser capaces de armar libretos mucho mejores que ese tan débil que les acabo de demostrar respecto a la conjunción, pero es una forma, y luego uno le va tomando pantallazos, uno le va tomando pantallazos, uno le va tomando pantallazos para ir grabando como una obra de teatro. Para eso vamos a establecer la escena y los objetivos. Entonces, frase nominal: se encuentra sola en una estación del metro y se pregunta para dónde va. Ah, para. Sí, claro, es una preposición. Entonces empezamos ahí a crear una historia. ¿Cuál es la escena y cuáles son los objetivos? Al final de esta vamos a entender que la conjunción amarra dos frases juntas creando una idea más compleja. Van a crear diálogo. En esto los estudiantes de cualquier edad son los mejores, ¿sí? Entre más jóvenes, más rico es el diálogo. Entonces es muy divertido darles, bueno, tú eres una conjunción. ¿Cómo crees que habla una conjunción? O no, simplemente darle una personalidad. Ahora la conjunción porque es como mi estudiante Adriana, que es muy inteligente, es un poco callada, es medio tímida,
pero es muy buena deportista. Entonces vamos a darle esa personalidad, cómo se expresa una persona con esa personalidad. Y vamos integrando todo el espectro de personalidad que tiene un estudiante, que tiene un aprendiz, para reforzar un tema. Y creamos una conexión emocional a muy bajo costo con un método de creación académica. Y finalmente, tiene que entrar alguien a poner el orden. En las obras de William Shakespeare, sobre todo en las tragedias, la última persona que habla es la que restablece el orden del mundo. Entonces, cuando estamos leyendo Hamlet, al final de Hamlet entra Fortinbras, príncipe de Dinamarca, y se lamenta por la muerte de Hamlet, dice que hubiera sido un gran militar y un gran rey, pero entonces vamos a enterrarlo como un militar y que suenen las trompetas y ya soy yo el rey. Entonces él restablece el orden completo del mundo. Entonces, cuando entres tú, tienes que concluir, bueno, hemos visto que en este diálogo ha ocurrido esto y esto, nos hemos sentido así como nos hemos sentido, y guardar, archivo, 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 y luego compartir, compartir, compartir. ¿Sí? Estos son 3 ejercicios que podemos hacer. Piensen en este momento en sus temas. ¿Cuáles son las palabras claves del tema que estás enseñando en este momento? ¿Cómo les damos personalidad? Piensa en tus estudiantes. ¿Qué estudiantes podría ser mejor, por ejemplo, si estás enseñando historia del arte, quién puede ser mejor de una alcarraza o de una crátera o de un ánfora? ¿Sí? ¿Quién tiene más personalidad de ánfora? ¿Cómo asigno el reparto entre mis estudiantes? ¿Cuál es la escena? ¿Dónde los voy a poner a interactuar? ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué van a hablar? ¿Cómo está el diálogo? Yo no voy a desgastarme como profesor escribiendo el palabra a palabra, pero sí necesito que hablen más o menos de esto y ahí sí se lo voy a entregar a mis creadores de diálogo, que son mis estudiantes, para que ellos se encarguen de eso con mi supervisión y ayuda. Y finalmente voy a ir creando dónde guardar estos archivos. ¿Sí? Estos son 3 ejercicios que podemos hacer de forma muy práctica. Por favor, están bienvenidos a compartirla con todos sus colegas. Recuérdenles que estos Facebook Lives que hace la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Educación, el programa Semilla Bilingüe, En Casa Aprendemos, la red de docentes voluntarios y MOVA Medellín, conmigo y con Lexicom desde la parte de idiomas y clínicas de la pedagogía y del idioma. La idea de esto es que se comparta. Esto lo estamos utilizando como bien comunitario. Estos Facebook quedan grabados. Úsenlos, úsenlos, úsenlos y compártanlos, por favor. ¿Sí? Son 3 ejercicios que pueden aplicarse a muchos temas diferentes. Si tienen otra idea, por favor, pónganla en los comentarios. Yo sé que a sus compañeros les va a servir muchísimo. A colegas que no conocen en Bello, alguien de Envigado les puede dar una idea maravillosa, o ustedes que están en La Estrella pueden comunicarse con los de Santa Elena y me aprendí este ejercicio. O sea, pongamos a funcionar lo que venimos diciendo desde hace muchas clínicas ya, esas redes de contacto y sociales que tenemos disponibles hoy en día. ¿De qué se trata el presupuesto cero? El presupuesto cero parte de 2 miedos perdidos, ¿sí? Se trata de explotar nuestra creatividad de docentes para encenderla del estudiantado, ¿sí? Si nuestra imaginación está en llamas, entonces la del estudiantado necesita un poco más de yesca, un poco de parafina para que se avive, ¿sí? Se trata de que ellos nos vean siendo recursivos, con alegría hacia ellos para que ellos se contagien y me alivianen la carga porque me van a colaborar en la creación y vamos a hacer construcción de conocimiento juntos. El presupuesto se trata de explotar nuestra creatividad de docentes para encenderla al estudiantado. Y cuando ya hay 2 fuegos que están ardiendo bajo el mismo caldero, que sería el tema o lo que estamos estudiando, eso va a estar mucho más rápido. ¿Sí? Esa sopa va a estar mucho más rápido, por cierto, ya va siendo hora de almuerzo. El presupuesto cero se trata de preguntarle a nuestra imaginación qué es lo peor que podría pasar. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues que el ejercicio no salga bien. Ah, bueno, perdí 2 horas preparando esto, pero listo, lo preparé, lo hice, puedo intentarlo con otro grupo, puedo darle la idea a otros profesores para que ellos lo intenten, ¿sí? Y recordemos que estamos compartiendo. En este momento yo creo que tenemos muy poco derecho a la propiedad individual de ideas. En este momento necesitamos todos las ideas buenas que tengan las personas, que tengamos, que las repartamos y las compartamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar de intentarlo? Que no funcione, que no les haya gustado, ah, bueno, tengo que hacer otra cosa o tengo que buscar otro método. Pero recordemos que estamos hablando, hace poco cuando hablamos de la disciplina, según los términos de Makarenko, tiene que ver con una disposición creativa, con una intuición del gusto, ¿sí? Arranquemos desde el gusto, querramos hacer cosas.
Yo sé que todos ustedes quieren hacerlo y están haciendo unos trabajos impresionantes. Entonces, y prueba de eso es que están aquí, de que están compartiendo, que quieren eh, escuchar nuevas ideas o refutarlas incluso, ¿por qué no? También es muy saludable. Pero contagiemos a los demás, ¿sí? Contagiemos a los demás, que haya un contagio de disciplina creadora, en vez de que haya contagio de otras cosas. Por lo cual, quédense en la casa y lávense las manos. Ustedes, ya que mencioné a William Shakespeare, él tiene una frase que empieza con una palabra muy fuerte, que dice, la miseria hace que una persona se conozca, que comparta la cama con personas extrañas. No hablemos de miseria, pero en este momento sí hablemos, por ejemplo, de la necesidad, del reto, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Vamos a encontrar aliados muy extraños en el camino. Vamos a encontrar ayuda en lugares muy extraños. Entonces también miremos alrededor de nuestra casa qué es material pedagógico, cómo se comportan nuestros estudiantes de forma distinta cuando hay una pantalla de por medio, que es distinto, es un comportamiento distinto. Entonces, la necesidad, el momento, nos está poniendo en la misma cama con gente muy extraña y con situaciones aún más extrañas. ¿Sí? Una vez más, quiero agradecerles mucho, mucho, mucho por todo su tiempo, por su atención. Espero que les haya servido. No olviden utilizar los comentarios. Yo más tarde voy a entrar a interactuar con ustedes para dar respuesta, para que me enseñen cosas, por favor, para que me cuenten cómo les está yendo en sus lugares de trabajo, para que compartan con todos sus compañeros sus ideas, su enfoque y sus creencias. Yo soy Federico Arteaga, director académico del Lexicon y de parte del programa Semilla Bilingüe y en Casa Aprendemos de la Secretaría de Educación y la Alcaldía de Medellín, perdón. Les deseo un muy buen día. Tengan buenas clases. Gracias.